Presentamos El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez. Un saludo cordial, estimados televidentes. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Esta vez vamos a compartir con ustedes un tema que es poco compartido en los mensajes corrientes, en los mensajes generales de nuestras iglesias y que a veces nos puede causar confusión o nos puede causar algunos distanciamientos los unos de los otros en la familia cristiana. Es el tema del reino de Dios. Usted ha oído, por ejemplo, que Jesucristo cuando comenzó a predicar, cuando empezó a hablar acerca de esta buena nueva que traía, dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio porque el reino de Dios se ha acercado. Usted también lee en el resto de la Biblia, en muchos libros, en la teología, en la doctrina de la iglesia, que siempre hablamos del reino de Dios, pero poco explicamos acerca de en qué consiste el reino de Dios, cuáles son sus características, qué necesitamos saber y cómo necesitamos comprender y comprometernos con este tema, con esta noción y este pacto, por decir así, con Dios acerca de cómo nosotros podemos pertenecer a su reino. Bien, en esta ocasión vamos a compartir algunos mensajes relacionados con este tema hasta que lleguemos desde analizar cómo se presenta esta idea del reino de Dios en el Antiguo Testamento y luego cómo se presenta esta idea y esta predicación, esta promulgación del reino de Dios en el Nuevo Testamento, cómo se practica en la iglesia y cómo en ambos testamentos se diluye y se deteriora, y por eso es que muchas veces la iglesia no está al tanto o no está impulsando esta idea acerca de cómo regresar a los principios de este reino de Dios que vino a predicar Jesucristo. Bien, comencemos con algunas ideas. El reino de Dios se ha acercado, dice Jesucristo. También usted ha leído y ha repetido bastante aquel pasaje que dice, o aquel versículo que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Y bueno, usted y yo tenemos una manera de interpretar esa expresión. Pero entonces ahora vamos a adentrarnos un poco para discutir acerca de lo que es el reino de Dios. ¿En qué consiste el reino de Dios? Bien, podríamos decir que el reino de Dios en términos generales consiste precisamente en el dominio de Dios sobre todo el universo, sobre toda su creación. Pero eso es muy simple, ¿verdad? Eso es muy sencillo. ¿Qué significa eso para el mundo? ¿Qué significa eso para la iglesia? ¿Y qué significa para usted y yo como cristianos participantes de la iglesia del Señor? Entonces, cuando hablamos del reino de Dios tenemos que ir hasta el Antiguo Testamento para ver dónde se origina la idea del reino de Dios. Esta idea se originó en el Antiguo Testamento, particularmente en el libro de Éxodo. Ya en el capítulo 19 del libro de Éxodo, el profeta legislador Moisés comienza y dice: la manera que yo he entendido, les dice al pueblo de Israel, cómo Dios es que quiere hacer de ustedes un pueblo especial, es entendiendo cuál es el propósito redentor de Dios. Dios se había cansado de lidiar con todas las razas, con todas las etnias de aquel momento, y lo leemos eso en el libro de Génesis, no nos vamos a ir hasta allá ahora, pero nos pasamos al libro de Éxodo. Entonces dice: habiendo Dios decidido dejar de lidiar con todas las etnias, con toda la influencia pagana que tenían y que copiaron de la mera naturaleza de ellos mismos para rebelarse contra Dios, Dios quiso escoger un pueblo. Ya en el capítulo 19 de Éxodo, Moisés les dice: ustedes son un pueblo escogido, ustedes un reino de sacerdotes. Es la primera vez que en la Biblia encontramos esa expresión del reino. Es un reino de sacerdotes. Esa idea
va transversalmente a través de toda la Biblia hasta llegar al libro de Apocalipsis, cuando en el capítulo 11 dice que los reinos del mundo o el reino del mundo, es decir, toda esta gama de reinos humanos y que se han rebelado contra Dios, han venido a ser de su Señor y de su Cristo, porque Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, allí se concreta lo que en la Biblia encontramos acerca del reino de Dios. Bien, más adelante esta idea del reino trata de concretarse en las monarquías de Israel. Acuérdese usted que ya en el primer libro de Samuel, el pueblo de Israel, el escogido de Dios, que como dijimos anteriormente es un reino de sacerdotes, ellos quieren un rey como las demás naciones. Y entonces usted fíjese que Dios no está de acuerdo con eso, sino que Él quiere ser el rey, quiere seguir siendo el rey y no permitir esa competencia de lealtades. Pero y de aquí es donde nace esa idea que dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios, le dice Dios a Samuel, en este caso, en el primer libro de Samuel, cuando ellos piden un rey, entonces seleccionan o eligen a Saúl, el primer rey. Entonces él dice, déjalos que elijan un rey, está bien. Y allí se prueba en la monarquía la idea del reino de Dios, pero la monarquía fracasa. Ya el primer rey es un fracaso porque entran las intrigas, entran el deseo del poder, entran las competencias porque aquel quiere ser rey y el otro quiere ser rey. Ahí encontramos una serie de enseñanzas o de historias acerca de quiénes quieren ser los líderes. Entra el poder, el problema del poder, la competencia por el poder, la competencia por las riquezas, por los beneficios que trae el reinado, y el reinado allí mismo en Saúl se corrompe. Entonces viene Dios y trae otro reino, que es el reino de David. Entonces dice Dios, trata de traer al pueblo de Israel a este programa de redención que lo ha iniciado desde allá, desde Génesis, desde la caída, porque precisamente la idea de que la gente quería tener reyes como las otras naciones, como las otras etnias, es porque tenía un corazón corrompido que había iniciado ya en el libro de Génesis. Y entonces esta corrupción de esta manera de gobernar, de esta manera de traer dominio y administración sobre el pueblo de Israel se corrompe totalmente. En el reinado de David se trata de concretar la idea de que Dios debe seguir reinando. Y David, a pesar de sus imperfecciones, a pesar de sus pecados, a pesar de sus fallas, recibe por su corazón humilde la promesa de Dios que se trata de concretar en Salomón, pero que también fracasa, acerca de la promesa de un reino, de un rey que debe sentarse en el trono de David y que debe de reinar para siempre. Esta promesa pasa hasta el Nuevo Testamento. Precisamente ya en el Nuevo Testamento, no lo vamos a discutir ahora, se desarrolla esta idea del reino y que más adelante se desarrolla como el ejercicio o el advenimiento del reino que llamamos en escatología el reino milenial de Jesucristo. Pero bien, ahora necesitamos hablar entonces cuáles son algunas de las características de este reino. Bueno, si hallamos entonces, abrimos nuestras Biblias, no tenemos en este espacio versículo por versículo la oportunidad de leerlos, sino que vamos a dar algunos pasos algo zancadas para poder expresar esto. Las características de este reino. Ya en los capítulos 20, 21, 22, 23 del libro de Éxodo encontramos algunas de las características en la legislación de este reino. La mayor parte de nosotros lo que más conocemos es la parte de la legislación de
la legislación moral, pero se nos olvida leer los capítulos 21, 22 y 23 de Éxodo, donde encontramos la legislación social, la legislación comunitaria, y esta legislación tenía elementos de justicia, elementos de pureza, elementos de liturgia o de lealtad a Dios y algunos elementos que tienen que ver con la comunidad. En nuestro próximo abordaje, entonces, hablaremos acerca de cómo el Antiguo Testamento nos habla del desarrollo de esta idea del reino para ayudarnos a entender lo que es el reino de Dios. Hemos presentado El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez.